Ok, buenas noches. Ok, aquí estamos para el segundo módulo de la asignatura Circuitos Lógicos. Vamos a ver, le voy a compartir la pantalla ahorita para darle unas pequeñas informaciones sobre la primera evaluación. Déjame compartir la pantalla. Aquí. Ok. ¿Se ve la pantalla, no? ¿Problema? Sí, profe. ¿Sí se ven? Ok, perfecto. Mire, bueno, la cosa es que nosotros habíamos visto la primera parte, la introducción y el módulo 1, donde ustedes tenían que revisar ¿cómo se llama? Esta documentación que está acá. Y de hecho, este video es bien práctico y es bien simple en lo que se llama la conversión binario decimal, que es una manera de hacerlo bastante fácil y bastante práctica. Esto es lo que usa la gente, por ejemplo, que trabaja en este tipo de cosas, ¿no? En circuitos lógicos. Y luego, al final, van a encontrar la evaluación del módulo 1. La evaluación del módulo 1 solamente abarca la parte de sistemas numéricos. Lo que tiene que ver, lo que habíamos visto en la primera parte acá, que tiene que ver con la conversión entre bases, la suma, resta, multiplicación y transformación entre bases, los conceptos de rango y conceptos ¿cómo se dice? Conceptos de rango y de signo y magnitud, ya, perdón. Ok, entonces, ahora vamos a dar unos ejemplos para que ustedes tengan una visión de cómo se realizan esto. Espero que ustedes hayan revisado porque aquí es donde vamos a ver si ustedes tienen dudas o no tienen dudas. De todas maneras, cualquier cosa me dicen, me interrumpen porque podemos ver eso acá. Podemos aclarar esas dudas. Entonces, voy a hacer los ejemplos, pasar en ok, déjeme un momento, wait. Pero aquí no está. ¿Cómo hago para no? Bueno, no encuentro el comando que me permite quitar esto, ya voy. No. Bueno, aquí estamos. Vamos a ver. Después haré lo que... Ok, entonces vamos a hablar sobre todo de lo que son las operaciones aritméticas entre bases numéricas diferente a 10. Realizar conversiones, realizar operaciones aritméticas en binario, que es la parte más importante de este módulo, y ver la relación entre las bases numéricas de base 2. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, entonces vamos a empezar entonces con ejemplos. Ya habíamos hablado de esto, de que los sistemas de numeración tienen un conjunto de reglas y símbolos. En base 10 habíamos dicho que tenemos 10 símbolos que nos permiten contar, en este caso, y según la base que tengamos, tenemos más o menos símbolos. Entonces, habíamos dicho que para expresar un número en una base y llevarlo a su equivalente decimal, hacíamos una suma de multiplicaciones de potencias. Entonces, si estamos hablando en base 5, tenemos 4, perdón, me equivoqué, si estamos hablando en base 5, tenemos una suma de el primer dígito por la potencia elevada a la 0, el segundo dígito por la potencia elevada a la 1 y así sucesivamente. Si realizamos esta suma y estas multiplicaciones, nos va a dar que 124 en base 5 es 39 en base 10. Esa es la manera más simple y, bueno, la manera más básica de convertir un número en una base n en base 10. Eso para que nos dé una noción de cantidad, porque
Evidentemente, en base 124, en base 8, no tenemos ni idea de cuál es esa cantidad. Entonces, bueno, fíjate, 124 en base 8, hacemos lo mismo, multiplicamos cada dígito de derecha a izquierda con su respectiva base elevada a la potencia 0, 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente. Entonces, si vemos, por ejemplo, en base 16, tenemos 16 dígitos. Estos dígitos son del 0 al 9, como siempre en el decimal, y el resto, los otros 6 dígitos, se usan la letra A, B, C, D y F, E y F. En minúsculas o mayúsculas es independiente. Entonces, fíjense que el número 124 en base 16, obviamente va a ser en cantidad mayor que 124 en base 5, porque tenemos más dígitos. Fíjate que 124 en base 16 es 292 en base 10. Y 124 en base 5 es 39. Entonces ya podemos ver que mientras más dígitos tenemos en la base, los números representan cantidades más grandes utilizando menos dígitos. Ok, entonces ya tenemos una manera de convertir en base 10. Estamos hablando de números positivos, ok, solamente para saber ese tipo de conversión. Ahora, ¿cómo hacemos para ver de base 10 llevarlo a otra base cualquiera? Entonces, fíjense, vamos a repasar el método. En verdad, lo que hacemos es, para convertir 39 en base 10 a base 5, dividimos entre la base sucesivamente. Es decir, 39 entre 5 es 7 y el resto de la división es 4. Este 4 significa que es mi primer dígito con la potencia más baja. Este 7 lo divido entre 5, la división me da 1 y el resto es 2. Quiere decir que este es mi segundo dígito con la potencia a la 1, 5 a la 1. Cuando llego 1 en base 10, dividir entre 5 no es posible, por lo que el resto sigue siendo 1 y sería 1 por, en este caso, por 5 al cuadrado. Entonces, fíjense, yo lo que hago es ahora decir 124 en base 5, si yo lo verifico como lo habíamos hecho anteriormente, 4 por 5 más 2 por 5, perdón, 4 por 1, perdón, más 2 por 5, más 1 por 25 me da 39, que es lo que teníamos. Entonces, fíjense que lo que tenemos que hacer es dividir el número decimal entre la base sucesivamente y cada dígito corresponderá al resto. Es decir, el módulo, como se hace en informática, normalmente se toma como la función módulo. ¿Y esto por qué sería así? Porque recuerden que el módulo o el resto de una división, si es entre 6, por ejemplo, el módulo nunca llegará a 6, siempre llegará máximo a 5. Entonces, esto que está acá es simplemente realizar una división entera y tomar el resto como el dígito correspondiente. ¿Ok? Recuerden que el primer dígito siempre es la potencia más baja. Ok, ¿se entiende alguna duda sobre este método? Digan, si no me dicen nada, supongo que lo están entendiendo, ¿no? ¿Seguro? ¿Aló? ¿Están ahí? ¿Alguien está por Sí, ahí? Okay. sí. Ok, Sí, ok, profe. perfecto. Ok, perfecto. Entonces, fíjense, si ya tienen el concepto de cómo llevar de base 10 a base n y de base n a base 10. O sea, ya tenemos dos métodos que podemos usar para convertir. Ajá. Entonces, bueno, aquí vamos a ver. Fíjense, aquí tenemos una secuencia. El 7 me da el resto 4, paso el 7 y divido entre 5. Me da 1. Tomo el resto y este 1 lo voy a dividir entre 5 y así sucesivamente. Como ya no puedo dividir de manera entera, ahí termina la iteración. Esto en verdad lo que está pasando ahí. Ok. Entonces, vamos ahora con las operaciones aritméticas. Recuerden que los sistemas numéricos son, vamos a decir simétricos, simplemente pues se me va la palabra. Es decir, son sistemáticos, esa es la palabra, son sistemáticos. En todas las bases, la suma es igual, la resta es igual, la división y
y la multiplicación es exactamente lo mismo, es el mismo método, solo que vamos a tomar diferentes símbolos. Entonces, fíjense, vamos a suponer que en base 3 yo voy a sumar 1, 2, 2 más 1, 2. No podría decir 122 porque no estoy en base 10. Es 1, 2, 2 lo que puedo decir. Entonces, si yo voy a sumar estos dos, bueno, empiezo a sumar tal y cual como se hace en decimal. 2 más 2 es 4. Pero el 4, si se dan cuenta, el 4 en base 3 no existe. En base 3 tenemos solamente 0, 1 y 2. Si no existe, yo digo, rebasé la base con la suma, que es lo mismo que pasa en decimal. Cuando pasan de 9 y le suman 2, ¿qué hacen? Le suma, se dice 9 más 2 es 11, pero yo no puedo escribir 11 con una sola cifra. Tengo que escribir el 1 y luego le sumo 1 a las decenas. Aquí pasa lo mismo. 2 más 2 es 4, pero como no existe el 4, yo digo, bueno, el número que va acá, perdón, ¿qué pasó aquí? Ok. ¿Por qué es 1? Porque yo rebasé, yo pasé mi cuenta de 3. ¿Y cómo sé en cuánto lo pasé? Bueno, si yo 2 más 2 es 4, 4 menos 3 es 1. Ese es el dígito que voy a colocar aquí. Porque yo pasé del 3, del 0 y el 1. Me pasé del 3. Entonces, ¿cómo sabemos este número? Bueno, restamos la suma de estos dos menos la base siempre. 2 más 2, 4, menos 2 más 2, 4, menos 3 me da 1. Ok, pero llevo 1, obviamente, porque ya rebasé las unidades. Vamos a ver aquí, porque no quiere ahora. Ok, aquí. Ok, llevo 1. Fíjense, como llevo 1, se lo voy a sumar al resto, pero vamos a hacer primero es el 2 más 1. 2 más 1 es 3. 3 no existe tampoco. Existe de 0 a 2. Ajá, 2 más 1 es 3. Más 1, 4. 4 menos 3 me da 1 también. Ya tengo mis dos 1. Y llevo 1. Obviamente, llevo 1. Y claro, 1 más 1 no rebaso la cuenta y me da 2. O sea que 2, 1, 1 es la suma de estos dos números en base 3. Fíjense que es exactamente lo mismo que estamos haciendo en base decimal. Vamos en base 16, que puede ser un poquito más complicada. 3 más E. Si me voy a ¿cuánto vale E? ¿Alguno tiene una idea cuánto vale E en decimal? ¿Una idea por ahí? ¿Alguna idea de cuánto vale E en decimal? De 0 a 9 valen lo mismo. El A vale 10. El B vale 11. C 12. D 13. E 14. Y F 15. Es decir, que yo tengo 3 más E. Es decir, yo estoy sumando 3 a 14. 14 más 3 es 17. 17 menos 16, que es la base, me da 1. Fíjense que estoy haciendo lo mismo, simplemente que estoy tomando la E y le doy un valor en decimal, solamente para hacerle el cálculo. Ok, pero como tengo esto acá, llevo 1. Perfecto, entonces, ¿por qué me da 3? Hacemos la misma. A más 8 rebasa, es decir, 10 más 8 es 18. Más 1, 17. Perdón, 18, 19. Menos 16 me da 3. Fíjense que esta suma en decimal sería 19, pero le resto 16 para saber cuál dígito voy a tener en hexadecimal. Ajá, y como rebasé también esa cuenta, también llevo 1, y 1 más 1 es 2, que ahí no hay problema porque eso ese es igualito que en decimal. Entonces, fíjense que si ven este método, simplemente sumo, si paso de la base, le resto ese valor en decimal a la base, le resto la base y me da el dígito correspondiente. Esto que está acá lo van a hacer en cualquier tipo de base. ¿Ok? En binario sobre todo lo vamos a usar mucho. Entonces hay unos conceptos acá que yo quisiera que los tuvieran en cuenta, que después esto es lo que nos va a permitir
poder desarrollar toda la parte de circuitos lógicos, la parte aritmética en circuitos lógicos. Fíjense, el complemento a la base se define como la base elevada a la n, donde n es el número de dígitos, menos el número que yo estoy evaluando. Por ejemplo, 97 tengo 2 dígitos. Quiere decir que b a la n, que es lo que se llamaría, vamos a ver cómo se llama ahorita la base de conteo, es 10 a la 2 porque yo tengo 2 dígitos. Ok. Y el complemento de 97, como estamos en base 10, es 100 menos 97, que es 3. Eso es cuánto le falta al número para llegar a su base de conteo. ¿Ok? Lo mismo pasa en octal. Fíjense que 75 son 2 dígitos. 8, perdón, aquí creo que no recuerdo, era 100. Ah, sí, claro. Siguen siendo 100 porque sería 8 a la 2 y 8 a la 2 en base 10, en base 8 también es 100. Fíjense que en base 10 el 100 es 10 a la 2, 8 a la 2 es 100. O sea que ustedes van a ver esa relación en todas las bases. ¿Ok? 5 al cuadrado en base 5 es 100. O sea que, cuando se trata de bases, estamos hablando de este tipo de relación. Entonces, bueno, vamos a ver. Bueno, si yo hago aquí, yo hago la diferencia en octal, me va a dar 3 también. Entonces, esto que está aquí es bien importante cuando estén trabajando en un circuito lógico. La base de conteo. ¿Qué me dice la base de conteo? ¿Cuántos números yo tengo para contar con tantos dígitos? Es decir, si yo tengo mi base de conteo es 10 a la 2, tengo 100 posibles números, incluyendo el 0. Estamos hablando de números positivos por el momento, ¿ok? Entonces, lo que se llama el rango de conteo, el rango simplemente, es desde 0 hasta b a la n menos 1. Es decir, que si estamos en decimal, con 2 dígitos, base de conteo es 100 y el rango de conteo es de 0 a 99. Claro, porque tengo que incluir el 0 y eso me da 100 posibles combinaciones de dígitos. Si tuviera 1000 en base 10, si tuviera, 3 dígitos, el rango de conteo es 1000 y la base de conteo es 1000, el rango es de 0 a 999. Y eso se aplica para todas las bases. ¿Okay? Y eso va a ser bien importante cuando estemos trabajando con base 2. Ok, pero nosotros, y esto es lo que nos va a permitir a nosotros simplificar en binario todas las, fíjense, déjenme play screen, ok, ¿dónde es que está High Percentage View? Ok, ya. Ajá, fíjense, si yo le resto, yo voy a restar 100 menos 89. Es lo mismo que yo le sume a 100 el complemento a la base de 89. Fíjense, ¿cuál es el complemento a la base de 89? ¿Alguien tiene una idea? Complemento a la base de 89. 89 son 2 dígitos. Base de conteo, 10 a la 2. 100. 100 menos 89 me da 11. O sea que si yo le sumo 100, en vez de restarle 89, le sumo 11, voy a obtener 111. Pero como yo estoy expresando en 2 dígitos, yo tomo en cuenta que la diferencia me va a dar 2 dígitos, solamente tomo en cuenta 2 dígitos, es exactamente lo mismo que si que si restara de 100 a 89, le resto 100, le resto 89 a 100, es lo mismo que le sume el, ¿cómo se llama? El complemento a la base, tomando en cuenta solamente, evidentemente, los dígitos que me convienen y en lo que estaría representado esta diferencia. Lo mismo pasa en base 5.
Claro, es un poquito más difícil de hacerlo, pero 4 en base 5 menos 23 en 4, 5, menos 2, 3 en 4, 5, sería la suma, fíjense, 4, 4. Tengo, la diferencia van a ser dos dígitos. Por lo tanto, tengo 100 en base 5, porque sería 5 en base, 5 al cuadrado, que es 25, que es 100, más el complemento a la base. Y este complemento a la base, una vez que lo sumo, me mantengo yo solamente con mis dos dígitos y ese es el resultado. ¿Ok? Entonces, es más fácil sumar que restar, sobre todo en binario, y vamos a ver, pero ahí vamos a ver por qué. Ok. No, yo creí que me faltaba algo acá, perdón. Bueno, este concepto que tenemos acá, este 1 que ven en gris, es lo que vamos a llamar después acarreo o carry. Es decir, cuando yo tengo dos dígitos y sobrepaso esos dos dígitos, voy a tener un acarreo y eso va a ser importante para ciertas operaciones aritméticas y eso lo vamos a ver después. Ok, pero lo que nos interesa a nosotros es sumar en base 2. Bueno, yo sé que sumar en base 2, 0 más 0 es 0 en cualquier base. 1 más 0 es 1 en cualquier base. 1 más 1 es 0. ¿Ah? ¿Por qué será 0? ¿Quién tiene una idea de por qué me da 1 más 1 me da 0? Nada. Caballeros, vamos. Podemos pensar un poquito, hacer lo mismo que hemos hecho hasta ahora. ¿Cómo? Se le sube un acarreo, profe, al siguiente. Ok, pero la razón es por lo que dijimos hace rato, ¿no? Eso tiene que ver, obviamente, va a haber algo así. Porque el 1 más 1 me da 2, pero 2 no existe en binario. Y sería... Solamente 0 y 1. Entonces, como me da 0 y 1, me da 2 menos la base, me da 0. Y llevo 1. Lo mismo pasa acá. 1 más 1 me da 0 y llevo 1. Más 1 me da 1. Claro, 0 más 1 me da 1, pero llevando 1. ¿Ok? Entonces, esto que está acá es la suma básica. ¿Ok? Bueno, lo podemos ver, podemos ver lo que está pasando aquí. 1 más 1, dijimos que es 0 y llevo 1. Ok, llevo 1 acá. 1 más 1 más 1 es 1 y llevo 1. Perfecto. 1 más 1 es 0 y llevo 1. Y aquí tengo un acarreo. Como yo estoy expresando aquí mis números en este caso, 3 dígitos binarios, bueno, dejo mi número de resultado en 3 dígitos binarios. Aunque este acarreo esté acá, que después veremos que se puede usar también como parte del número. ¿Okay? Ya vemos que este número es 7 en decimal y este número es 3 en decimal. 7 más 3 es 10. 1, 0, 1, 0 es 10 en decimal. Entonces, pero tengan en cuenta que si estamos trabajando, sobre todo en los sistemas informáticos, tenemos un número limitado de dígitos en binario, que se llamarán después bits. Como tenemos un número limitado, este acarreo a veces no lo podemos tomar en cuenta. Entonces, es por eso que simplemente por el momento lo mantenemos así. ¿Ok? La sustracción, bueno, la sustracción, el método clásico es exactamente el mismo. 0 menos 0 me da 0 en cualquier base. 1 menos 0 me da 1 en cualquier base. 0 menos 1, en este caso, me da 1, pero debo 1. Recuerden que cuando ustedes restan un número menor por ejemplo, 3 menos 9, le roban 1 a las decenas o a las centenas y así sucesivamente. Y 1 menos 1 en cualquier base, evidentemente, es igual a 0. Bueno, aquí hacemos lo mismo. Perdón, aquí me equivoqué, aquí no es más, aquí es menos. 0 menos 1 es 1. Le quito un 1 a este. 1 menos 1, 1, 1 es 0, llevo 1. O sea, si aplicamos esta reglita, vamos a llegar a esta, ¿cómo se llama? A esta solución. Fíjate que este número es 6 menos 3, que sería 1, 1, 0 es 6, 1, 1 es 3. 0, 1, 1 es 3 en este caso. Y la diferencia me da 3. Entonces, pero esto es muy engorroso para hacerlo en sistemas informáticos. Y vamos a ver
¿Qué podemos hacer entonces nosotros para mejorar eso? Fíjense, nosotros habíamos dicho que restar dos números era igual a sumarle su complemento a la base. Entonces, fíjense, yo tengo 1, 1, 1, menos 0, 1, 1, que es lo que que es lo que acabamos de hacer, me da mi minuendo más el complemento a la base de este señor. ¿Okay? El complemento a la base de este señor es esto que está acá, y esto lo sumo. Manteniendo mis tres dígitos, esto sería la sustracción. Pero ¿qué pasa acá? Que yo, en vez de empezar a hacer cálculos complicados, en binario tengo una propiedad, bueno, no en binario, en cualquier base tenemos una propiedad que para calcular el complemento a la base, yo calculo el complemento a la base menos 1 y le sumo 1 y me da el complemento a la base. Entonces, ¿qué pasa en binario? ¿Por qué nos conviene esto? Porque el complemento a la base menos 1 de 0 es 1 y el complemento a la base de 1 a menos 1 es 0. Es decir, que el complemento a la base menos 1 en binario es el inverso, de 0 a 1 y de 1 a 0. Y para conseguir el complemento a 2, que sería el complemento a la base, entonces yo le sumo 1 a ese resultado. Entonces, fíjense, por este método vamos a calcular el complemento a 2 muy fácilmente, pero muy fácilmente. Vamos a ver un ejemplo. Fíjense. Tengo el minuendo 1, 1, 0, 0, 1, 0 y el sustraendo 0, 1, 1, 0, 1, 1. ¿Ok? Como dijimos, tomo el sustraendo, ¿ok? Y cambio ceros por unos. Cambio ceros por unos. Ok. Cambio 0 por 1 y ahora le voy a sumar 1 a esa cifra. Y me da esto que está acá. Y esto es el complemento a 2. Y ahora lo que voy a sumar es mi sustraendo inicial más el complemento a 2. Y aquí tengo mi resultado. Estoy haciendo una resta sin haber hecho sustracciones. Estoy sumando y con eso consigo el valor de la resta. Es por eso que esto es muy efectivo, porque esto que está acá se puede hacer fácilmente en sistemas lógicos. ¿Qué hago? Invierto ceros por unos, le sumo 1 y tengo el complemento a 2, que es el complemento a la base. Entonces, recuerden que el método es minuendo más el complemento a la base del sustraendo. ¿Okay? Y una vez que tengo eso, voy a tener mi resultado aquí tal y como lo ven. Y el acarreo, pues, que lo tengo acá, este dígito se denomina acarreo o carry, y es el que si me conviene lo tomo y si no me conviene, ok, lo dejo así. Ya veremos después por qué puede convenir. Eso es una cuestión de capacidad, pues, de los sistemas. ¿Okay? Pero bueno, ya vieron, fíjense, este método es bueno porque es el método más simple y más utilizado para hacer las sustracciones. Ok, esto sí se lo dejo acá para que ustedes tengan un poquito más de esto, lo vayan revisando, que es el significado de dígito de signo, porque en binario también podemos expresar números positivos y negativos. Entonces, hay tres conceptos que van a revisar. Está todo en la documentación, lo que se llama el formato signo-magnitud, el formato de números negativos que se puede expresar por complemento a 1 y el complemento a 2, que también es un formato para expresar números negativos. Es bueno que vean cómo se extiende un signo. Eso es bastante fácil. Una vez que lo lean, lo van a entender bien. Y representación de números con decimales. Simplemente es extender las potencias a números decimales. Eso con un ejemplo ya lo pueden ver. Luego, revisen también calcular el rango de valores posibles de un número binario de n dígitos. Repito lo que dijimos hace rato. El rango que es, el rango va entre 0 hasta la base a la n menos 1. Por lo tanto, si yo tengo 5 bits o 5 dígitos en binario, tengo 2 a la 5. 2 a la 5 es 32. Por lo tanto,
Yo puedo expresar números de 0 a 31. ¿Por qué? Porque solamente dispongo de 5 dígitos. Por eso que ustedes cuando tienen sistema, no, este sistema es un procesador que trabaja con 32 bits. O sea que tienen, imagínense, tienen cantidades, bueno, ya, de 0 a 2 a la 32. Perdón, de 0 a 2 a la 32 menos 1. Entonces, son... Y de ahí vienen las definiciones de bit, nibble, byte, pero esto es más que todo para que lo tengan, para que recuerden, sobre todo cuando están trabajando en informática, este tipo de palabras la van a ver. Y, bueno, y exponer las diferencias entre número y código, que es lo que hablamos la semana pasada. Aquí le dejo, bueno, aquí le dejo ya eso está aquí. Entonces, con respecto a esto, ya tienen en la, voy a quitar acá esta presentación. Ok, para los que llegaron un poquito tarde, la evaluación al módulo 1 ya está disponible. Tienen hasta el 15 de septiembre, es decir, hasta el jueves a las 23 horas. Tienen 3 días, 2 días o de mañana, sí, 3 días, para realizar, son 9 preguntas. Solamente va a tener que ver con sistemas numéricos, suma y resta, complemento a 2, y bueno, lo que acabamos de ver. ¿Ok? La otra parte que tiene que ver con números de signos, se los dejo para que ustedes lo revisen, porque bueno, no es que es largo, pero es fácil de visualizar. Ok, ¿de alguna duda que tengan sobre este módulo? No hay dudas por ahí. Bueno, doy por sentado que no hay duda. Ok. Bueno, entonces vamos ahorita a hablar un poquito del módulo 2. El módulo 2, el miércoles yo voy a montar la evaluación para que ustedes la puedan hacer hasta el domingo o hasta el lunes. Bueno, puede ser hasta el lunes también. El módulo 2 va a tratar se trata de lo que son álgebra de Boole y circuitos lógicos. Esto que está acá, este módulo es lo que nos va a permitir a nosotros empezar a visualizar cómo diseñar circuitos lógicos. Esta es la parte, entre comillas, matemática, teórica, que nos permite hacer este tipo de cosas. Voy a darle una pequeña presentación acá. Aquí está, ajá. La pequeña presentación para que ustedes tengan ya una idea de lo que va a pasar. A ver, ok. Entonces, fíjense. Perdón, ok. Ajá. Oh, ya lo tengo. Ok, los objetivos aquí es diferenciar entre operaciones lógicas fundamentales. Estas operaciones lógicas son la base de todos los circuitos lógicos y todos los circuitos digitales que existen en el mundo. ¿Ok? Luego, ¿cómo simplificar funciones lógicas? Simplificar funciones lógicas nos va a permitir reducir o disminuir la complejidad de los sistemas lógicos que vamos a realizar y aplicar esas funciones en la resolución de problemas reales. Y eso lo vamos a ir viendo poco a poco. Entonces, bueno, aquí tenemos de lo que vamos a hablar, ¿no? Operaciones lógicas, funciones lógicas, álgebra de Boole, expresiones booleanas, min terms y max terms, más términos y mini términos, como quieran. Las funciones NaN y NOR y su universalidad y la reducción de funciones lógicas. Eso es lo que vamos a estar viendo acá. Pero bueno, la evolución de los circuitos lógicos se le debe en gran parte, yo diría que mucho, a George Boole, que en 1854 hizo un tratamiento sistemático de la lógica formal, la lógica que se trabaja en filosofía, vamos a decirlo así, la lógica se ve. La lógica simplemente lo que hizo fue darle un sentido matemático a lo que es, o algebraico, y lo llamó álgebra booleana, porque simplemente tradujo lo que pasa en la lógica o las funciones lógicas formales y las tradujo a un sistema algebraico. Eso, bueno, ¿cuáles son las funciones lógicas? Aquí la tenemos. Solamente hay 3 funciones lógicas y con eso se hizo con eso estamos haciendo la tecnología actualmente. La función NOT, la función AND y la función OR. Es decir, la negación, la función AND y la función OR, que es O. Bueno, pero la función NOT, es decir,
En la lógica formal, una premisa, la negación de una premisa me da su contrario. Es decir, si la premisa es, si tengo una premisa que es falsa, la niego, me da verdadera. Si la tengo verdadera y la niego, me da falsa. ¿Ok? La premisa, la función AND, ¿qué me dice? Que la conclusión es verdadera si una y la otra son verdaderas. Ahí por eso que se llama AND. Si las dos son al mismo tiempo verdaderas, la conclusión es verdadera. Y la función OR, que es o, es si alguna de las dos es verdad, o esta es verdad, la conclusión es verdad. Yo sé que la diferencia en la función AND, las dos tienen que ser igual para que tiene que ser verdad para que la conclusión sea verdad. Y en la O es una de ellas que sea verdad es suficiente para que la conclusión sea verdad. Esto lo vamos a expresar de manera algebraica de esta manera. Yo digo la función NOT, ok, mi conclusión que yo llamo Y es igual a la negación de X. Si X es verdad, Y va a ser falso. Si X es falso, Y va a ser verdad. Lo mismo pasa con la AND. Si X y Z, las dos son verdad, que se representa por un punto o simplemente así como se hace en álgebra normal, si las dos son verdad, la Y en este caso es verdad. Y en este caso, estamos diciendo, si este término Z es verdad y el negado de X es verdad o el negado de X es verdad, la conclusión es verdadera. Entonces, ¿qué es lo que hizo Boole? Bueno, ya que tenemos un sistema binario, yo voy a decir que 1 es verdad y 0 es falso. Bueno, entonces ya sabemos que si X vale 0 y la niego, me va a dar 1. Es decir, hago un NOT. Si X y Z valen 1, Y me va a dar 1. Y si X negado, recuerden, X negado es 1 o Z es 1, Y va a ser igual a 1. De resto será igual a 0. Entonces, esto fue lo que hizo este señor y empezó a trabajar matemáticamente, así como hay leyes en la álgebra, hay leyes de conmutatividad, distributividad, aquí también las hay. Entonces, este señor lo que hizo fue esto. Ok, si X vale 0, en la función NOT, mi resultado es 1. Si X vale 1, mi resultado es 0. Si, en la función AND, si las dos son falsas, 0. Bueno, yo tengo un 0, porque con que una de ellas sea 0 ya basta. Ok, si alguna de ellas es 0, me va a dar la salida 0, Z. Pero si las dos al mismo tiempo son 1, me va a dar 1. Y lo pasa el comportamiento dual lo tiene la OR. Si alguna de ellas es 1, yo tengo una salida 1. Recuerden que es una u otra. Solamente cuando las dos son iguales a 0, me da 0. Entonces, esto fue, de aquí partió lo que se llama el álgebra booleana. Y hay algunos postulados y axiomas que, bueno, es lógica, ¿no? En este caso, fíjense. 0, vamos a llamarlo pero en verdad es AND, ¿ok? 0 AND 0 me da 0. Obviamente, por definición de lo que es la función AND. 0 por 1, vamos a llamar porpa en vez de decir AND, ¿ok? 0 por 1 me da 0. Es como la multiplicación. 1 por 0 me da 0, 1 por 1 me da 1. En la suma, en este caso, o el OR, las dos valen 0, me da 0. Alguna de ellas vale 1, me da 1. Fíjate que ya aquí no se comporta como la suma. Aquí es 1 o 1, me da 1, porque alguna de ellas ya es 1. Bueno, 0 negado yo sé que es igual a 1 y 1 negado yo sé que es igual a 0. Entonces, este tipo de cosas lo tienen que tener bien presente cuando estén haciendo circuitos lógicos. Y también hay unos axiomas que se derivan de lo que acabamos de ver. Fíjense, todo número AND 0 me da 0, claro, porque las dos recuerden que por definición la AND, cuando alguno es 0, la salida es 0, resultado es 0. X o 1, AND 1 me da igual a X, porque si es 1, todo dependerá del valor de X. Esto es bien útil cuando estamos trabajando en diseño, ¿ok? X o 0 me da X y X o 1 me da 1. Aquí igualito.
¿Por qué? Porque si alguna de ellas, de estos términos es 1, la salida va a ser 1, sin importar el valor de x. X and x me da x and, claro, x y su negado, seguro, independientemente del valor de x, alguno de ellos será 0. Por lo tanto, me da 0 siempre. X o x me da x y x o x negado, aquí también tenemos lo mismo que pasaba acá. Si alguno de ellos siempre será 1. ¿Ok? Por lo tanto, la salida es 1. Doble negación me dice x, ley de involución. Y así hay la ley conmutativa, la ley distributiva. Fíjate, yo aquí hago exactamente como hacemos en álgebra. Z, paréntesis, x or y, me es igual a z, x más z, y. Entonces, esto que está acá nos va a ayudar a nosotros. Esto es bueno que lo revisen y que lo practiquen. Eso lo van a ir practicando. Y hay una ley que es la ley de Morgan, una ley bien útil para simplificar sistemas, para simplificar circuitos lógicos. La ley dice, X o Y, todo negado equivale a su función dual, que es X negado y Y negado. Lo mismo pasa con la función y X, Y. Todo negado es igual al OR de cada uno de ellos negado. Fíjense que es algo dual, pues, que se usa para las dos. Entonces, esto que está acá es súper importante, va a ser súper importante cuando tengamos que verificar con... Entonces, bueno, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Supongamos que yo tengo esta función f, una función binaria, booleana, en este caso, vamos a llamarla booleana, con las variables a, b y c. Es igual a y b, o b negado y, perdón, a and c, o a negado and b negado and c. Fíjense, aquí yo empiezo a aplicar las mismas axiomas que acabamos de ver y vamos a simplificar. Por ejemplo, aquí tenemos un factor común, que sería el A. Entonces, yo de acá, yo puedo decir, bueno, si saco factor común A, esto me queda como está aquí. Perdón. Esto me queda A que multiplique, perdón, A and B más B negado C. Y así sucesivamente, yo puedo empezar a reducir. Fíjense que aquí tengo, por ejemplo, A, B, C. Lo puedo también colocar como A por B más OR A por C. Y puedo empezar a trabajar todas estas, así que exactamente como se trabaja en álgebra normal. Y al final, esta función que tenía 10 operaciones entre los OR y los AND y el negado, esta función se redujo a 5 operaciones, que sería AND, OR, AND y el negado. O sea que serían 5 operaciones lo que hay acá. Esto es el objetivo de poder simplificar las funciones. Y ya ustedes seguro que han visto álgebra en alguna de sus asignaturas, entonces bueno, es exactamente lo mismo. Solo hay unas pequeñas diferencias que las vamos a ver después. Aquí, si ustedes se ponen a analizar, okay, aquí van a ver esto. Fíjense. C, AND, A más A negado B. Esto que está acá, si yo me voy a la ley de absorción me dice que una variable X o su negado por otra variable cualquiera, Y, es igual a X o Y. Elimino, el resultado no depende de esta variable negada que está acá. Entonces, yo con esta ley lo que estoy haciendo es lo mismo que acá. Aquí, A más A negado, B negado. Por lo tanto, esta A negado no la necesito. Me queda C es igual a más B negado. ¿Ok? Entonces, lo que tenemos que ver esa tabla, ver lo que podemos hacer y aplicar el álgebra. La ley de absorción no es válida para el álgebra convencional. ¿Ok? Pero bueno, digamos que en binario sí funciona.
Ok, vamos a... Si voy muy rápido, me dicen, si hay alguna duda, por favor, me detienen y yo repito lo que necesiten. Entonces, fíjense, vamos a dar unas definiciones que nos van a ayudar a nosotros con el diseño. Se llama, lo que se llama mini término o min term, es un literal, es formado por n literales, por n variables, conectados por la lógica AND. Es decir, que yo, el A negado AND, B negado AND C, como está acá, yo esto que está aquí, esto es un min term. ¿Por qué? Porque solamente están relacionadas por la función AND. Si las relaciono por la función OR, es lo que se llama un max term o un maxi término. O sea que A negado más B negado más C, en vez de decir OR, esto que está aquí es un maxi term. Entonces, fíjense, ¿cuál es la diferencia entre ellos? Que son duales. ¿Por qué? Un 0 en alguna de estas variables, si aquí C es igual a 0, el resultado de este es 0. Si aquí en alguno de estos términos es 1, el resultado va a ser igual a 1 de este término, digo, ¿no? O sea que A negado más C y C vale 1, ya este término vale 1. ¿Por qué? Por las leyes, los axiomas que acabamos de ver. También tenemos un ejemplo de la función canónica disyuntiva, que la función canónica disyuntiva es simplemente una función que está formada por mini terms. ¿Okay? Y una función canónica conjuntiva es la que está formada por maxi terms. ¿Okay? Entonces, si yo expreso mi función en min terms asociados con una OR, voy a tener una función canónica, una FCD, y si no, una FCC. Entonces, son las dos maneras de representar las funciones. Entonces, fíjense lo que decía ahorita. Los min terms definen cuando la función es igual a 1 y los max terms definen cuando la función es igual a 0. ¿Ok? Entonces, ¿en qué va a ser esto diferente? Fíjense. Y esto, de aquí vamos a nosotros empezar a sacar nuestro diseño. Si yo tengo la función A, B, C, yo no sé cuál es eso por el momento y tengo la salida, esta es la salida que yo necesito o que el sistema tiene. Ok, para la combinación 0, 0, 0 de entrada y la salida es 0. Quiere decir que yo lo puedo expresar como A, B y C. Recuerden que A, B y C, ¿qué significa? Que este término, cuando los tres sean 0, la salida va a ser 0. Por el contrario, para la combinación 0, 0, 1, tengo un 1. Ah, ok, esta salida. Quiere decir que cuando A valga 0, B valga 0, por eso tiene el negado, y C valga 1, fíjense, A negado es 1, B negado es 1 y C es 1. Las tres son 1, por lo tanto mi salida es 1. Entonces, yo con esto ya yo puedo, a partir de esta tablita que tenía acá, ya ustedes pueden definir, saber cuál es la función booleana de aquí. Y esta es la parte bonita acá. Yo digo, bueno, los miniterms me definen una función que desde el punto de vista de la salida es la misma que la función, una FCD y otra FCC. Fíjense que una expresada en max, vamos a llamarla suma de multiplicaciones y la otra multiplicaciones de sumas, para hacer la analogía. Entonces ya fíjense, con nosotros con una tabla de esta combinación de entrada, tenemos una salida, posible salida, ya yo puedo expresar matemáticamente cuál es la función y yo puedo evaluar esa función y saber cuál es la salida sin necesidad de venirme a la tabla. Entonces, bueno, aquí tenemos una otra función. Fíjense, aquí tenemos 0, 0 y 0, me da 1, perdón, en salida. Esta combinación de entrada me da 1 en salida. Por lo tanto, cuando A negado sea 1, B negado sea 1 y C negado sea 1, voy a tener una salida. Con esto empiezo yo a escribir los max terms y los min terms y formo una FCD o una FCC. Sumatoria para los FCD
y multiplicación para las FCC. Estos números que están acá les van a servir después. Simplemente les dicen qué número equivalente decimal a la combinación de entrada me da un 1. Por ejemplo, aquí tengo 0. Ok, para 0 yo tengo un 1. Para 1 tengo un 1, perfecto. El otro 1 lo tengo en 3. Aquí debería, aquí debería tener un 3, no un 4. Aquí me equivoqué yo. Aquí debería haber un 3. De hecho, perdón. De hecho, esto es, aquí hay un 3. ¿Qué pasó acá? Bueno, no sé qué pasó acá. Después lo voy a ver. No está. Ok. Vuelvo a presentar. Fíjense. Me había equivocado ya. Para el 3, fíjense que este número que está acá es el equivalente decimal de este valor binario ABC. Ok, tengo para el 6 y el 7, tengo un 1. Por lo tanto, 6 y 7 son los términos. Entonces, 0, 1, 3, 6 y 7 son los términos para los cuales la función vale 1. Lo puedo expresar en max terms diciendo que 2, 3 y 5, por eso le pongo multiplicación, son los valores de equivalentes en decimal del término de la combinación de entrada para los cuales la función es igual a 0. Entonces también la puedo expresar como una multiplicación de sumas y aquí tengo una suma de multiplicación. ¿Okay? Si ustedes ven esto que está acá, simplemente aplicando álgebra booleana, sería bueno que lo practicaran, que lo tomaran como ejemplo. Fíjense, desde esta, ¿cómo se llama? Esta función que es bastante larga acá, en 1, 2, 3, 4, 5 términos, nos podemos llegar a esta función que está acá. Y les propongo que la hagan y si tienen dudas de alguna conversión, me escriban y hablamos. Esto es bueno para practicar. Les conviene practicar porque van a entender cómo funciona el álgebra booleana. Ok, entonces, bueno, tenemos también el teorema de Morgan, que es bien útil. Fíjense, el teorema de Morgan, si yo tengo una función que es x más y o x o y, todo negado, yo la puedo expresar como una función x y y, cada una negada, ¿ok? Aquí, si yo tengo una función nan, yo la puedo expresar de esta manera. Entonces, fíjense, vamos a dar un ejemplo. Tengo A, B, C. A negado, B negado, C. A negado, C y A negado, B negado. Si yo aplico la ley, para cada uno de estos términos, aplico la ley de Morgan, me va a dar esto que está acá. Y si yo empiezo a aplicar la ley de Morgan y aplicar álgebra, voy a llegar a esto que están viendo acá al final. Y si se dan cuenta, esto que está aquí son solamente funciones AND y negaciones, y NOR. ¿Por qué sería útil utilizar eso? Déjame quitar esto acá. Okay. ¿Por qué sería útil utilizar eso? Claro, porque yo puedo decir, bueno, yo puedo, utilizando un solo tipo, o en este caso, dos tipos de compuertas, o dos tipos de funciones lógicas, no voy a usar tres como acá, voy a usar dos tipos de funciones lógicas. Con eso yo puedo hacer lo mismo que yo estoy usando acá, pero usando menos funciones lógicas. Y eso se va a traducir también en menos costos de los circuitos. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que la función que técnicamente hablando, comercialmente hablando, nosotros tenemos funciones ya realizadas en circuitos electrónicos que no es una OR, sino que es una NOR. Y no son una AND, sino que una NAND. O sea que si yo tengo ya esta función ya hecha, yo lo tengo y la puedo utilizar como un circuito electrónico. Yo acá, lo que están viendo acá es expresión de puras compuertas NAND. Esto es una NAND, esto es una NAND y esto es una NAND.
Y si tengo 2C negado negado, si ustedes recuerdan, C negado negado es igual, en este caso A negado negado es igual a A. Entonces, aplicando siempre los mismos teoremas, podemos llegar a... ¿Por qué esto es muy útil? Porque yo solamente necesito un solo tipo de dispositivo comercial para hacer esta función, en vez de utilizar un dispositivo NAND, un dispositivo AND, un dispositivo OR y un dispositivo NOT. Y todos esos dispositivos existen. Pero si yo puedo abreviar todo con un solo tipo de dispositivo, me va a salir mucho más barato. De verdad que va a salir mucho menos costoso. Entonces, bueno, aquí ya tienen la base para lo que es el álgebra booleano. Ahorita no van a ver a lo mejor en qué nos va a servir en la práctica. Pero como esto lo vamos a transformar en circuitos reales, entonces, si yo digo, bueno, tengo un circuito que me hace una función OR, ok, y tengo un circuito que me hace una función NOT, y tengo un circuito que me hace una función AND, y NOR y NAND, todas esas. ¿Qué va a pasar ahí? Que yo voy a poder realizar este circuito con lo que se llaman compuertas lógicas, es decir, con electrónica digital. Pero, como siempre, mientras más barato sea, mientras menos costoso sea todo, es mejor. Por eso es que es necesario simplificar nuestras funciones de base. Y después veremos cómo hacerlo. En el próximo módulo vamos a ver cómo llegar desde acá hasta una implementación real. Es decir, cómo hacer, compramos unas compuertas no sé, en Electrónica Japón, las compramos, las montamos y eso va a funcionar como nos dice, si hacemos el buen diseño, como nos dice la función. Y después, bueno, haremos ejercicios de... hay algo que me faltó acá, perdón, que me faltó acá, que es... Ah, no lo tengo acá. Bueno, hay algo que sería bueno que ustedes vieran, que hay una implementación que se hace y se utiliza mucho, que es la función OR exclusivo. Yo por ahí les tengo, yo creo que también se la puse en la documentación. Le puse en la documentación esto, déjame buscar a ver si lo tengo acá. Buscar dónde que estoy, aquí, circuito lógico. En una de estas documentaciones debe estar lo que se llaman, bueno, aquí tienen álgebra booleana y introducción a la álgebra booleana. También tienen lo que se llama el OR exclusivo. ¿Por qué se le dice OR exclusivo? Porque, y lo van a ver cuando lo vean, es una implementación que se hace, que no es una operación fundamental, pero se realiza mucho y está hecha de manera material. Es decir, tenemos circuitos que hacen un OR exclusivo. ¿Por qué se llama OR exclusivo? Porque aparte, si ustedes recuerdan, la OR, si una de ellas, de sus entradas, es 1, la salida es 1. En OR exclusivo dice, no, si una sola de las salidas es 1, perdón, si una sola de la entrada es 1, la salida será 1. Pero una sola, no las dos. Entonces, eso es muy útil porque eso nos va a permitir también reducir el costo de los, ¿cómo se llama? El costo de los componentes. Por ahí también mañana, perdón, mañana no, mañana que es martes, el miércoles, voy a estarle mandando unas pequeñas, como dice, pequeños ejercicios para que ustedes lo respondan en unas tareas que nos van a ayudar con su nota pues en las evaluaciones. Yo les voy a poner, por ejemplo, le pongo una tarea, bueno, cómo hacer tal cosa, cómo se hace tal, pero algo muy puntual, una sola pregunta, por ejemplo. Y eso los va a ayudar para que recuperar, pues, si pierden algunos puntos en sus evaluaciones. Por lo menos para que vayan practicando. Ok, entonces, bueno, no sé si tienen alguna pregunta por acá con respecto al álgebra Boole, que puede ser un poquito pesado al principio, pero es relativamente simple. Bueno, entonces, quedamos así. Recuerden, el jueves a las 11 termina la evaluación del primer módulo.
yo voy a estar poniendo el jueves, el miércoles o el jueves, bueno, a lo mejor el jueves mejor, voy a estar poniendo la segunda evaluación y les voy a estar mandando esas 2 o 3 preguntas aisladas para que vayan ustedes practicando un poquito. Pero recuerden, cualquier duda, por el WhatsApp me pueden escribir, me dicen, ¿cómo? Tengo una duda para hacer esto. Y yo les mando una pequeña imagen y les digo cómo hacer. Sí, sin problema. No tengan escrúpulos pues, en contactarme, que para eso estoy aquí. Entonces, bueno, si no hay más preguntas, caballeros. Rigoberto, ¿hay no hay nada que te quedó aquí como poco claro? Rigoberto, ¿está ahí? Por ahí. Sí, profe. Bueno, ¿no hay algo así que no entendiste, que no te pareció claro? Sí, todo se vio comprensible. ¿Se ve comprensible o qué? Sí, solo No, repasar dime. los Claro, módulos, claro. Sí, solamente, pues, y sí. practicar. Claro, en esta parte sobre todo, lo que más los va a ayudar es que recuerden bien cómo se hacen ¿cómo se llama? Cómo se hacen cuáles son los teoremas que es lo que acabamos de ver, los teoremas del álgebra booleana, teoremas y axiomas. Eso es bien importante. Si lo recuerdan bien, seguro que van a poder hacer tranquilamente la simplificación. Pasó algo con Rigoberto que se quedó lindo. Ajá, ya está por ahí. Saliste de la reunión, Rigoberto. Sí, entrar Okay. celular, disculpa. Bueno, solamente para recordar la parte que no oíste, es bien importante que ustedes tengan pendiente y revisen bien los axiomas. Si ustedes aplican bien los axiomas, los axiomas y teoremas van a poder simplificar las funciones lógicas sin problema. Simplemente, bueno, hay que ver dónde aplicar cada una. Y ustedes seguramente en alguna otra asignatura han visto álgebra. Y bueno, no sé, ¿han hecho álgebra alguna vez? ¿Alguna asignatura? ¿Alguno de ustedes ha hecho álgebra? ¿Julio César o Rigoberto? No, yo todavía no. ¿No? Todavía no, O profe. sea, pero... Ok, bueno, entonces, digamos que, entonces, tienen que ponerlo un poquito, o sea, es decir, saber, es bueno que más o menos puedan recordar cuáles son los axiomas y ver, cuando tengan una función, ver cómo aplicar esos teoremas, cómo transformar todo para que quede lo más reducido posible. Ya en el próximo módulo, evidentemente, veremos por qué es importante que sean reducidas las funciones. Bueno, caballeros, Julio César, ¿no tienes tú no sé, alguna duda por ahí puntual? Algo Bueno, que se te escapó. por ahora no tengo dudas, pero me imagino que sobre la marcha cuando voy a practicar y la Ok, cuestión sí perfecto. voy a tener dudas. Ok. Bueno, hay algo que sí lo vamos a hacer es, para el próximo módulo, yo les voy a hacer para que descarguen un simulador gratuito de la Universidad de Canarias. Y con ese simulador después vamos a poder hacer o simular cómo funcionan, cómo funcionan las funciones booleanas. Y nos permitirá probar si lo que estamos haciendo coincide con lo que queremos. Pero bueno, por el momento nos quedamos en el papel porque, bueno, es la parte teórica y tenemos que por lo menos dominar un poquito lo que son las axiomas y los teoremas. Bueno, caballero, entonces lo dejo para que sigan con sus afanes y espero que me consulten, ¿no? Sin problema, ¿ok? Dele, profe, bendiciones. Ok,
Igualmente, luego. pues, que la pasen bien, pues, que la pasen bien. Buenas Sí. noches. Ok.